Muy buenos días tengan todos. Vamos a dar comienzo con la unidad 5. Ubíquense por favor en la página 51. La unidad se denomina la centralización federal. Vamos a ver un poquito más a fondo las características de quienes integran precisamente la administración pública centralizada. Por lo tanto, vamos al 15.1, donde dice Organización Administrativa Centralizada Federal. El Poder Ejecutivo Federal en México se deposita en una sola persona, que es el presidente de la República. Los entes o dependencias que se estructuran inmediatamente bajo su mando y que configuran la administración centralizada de la Federación tienen a su cargo los negocios del orden administrativo de jurisdicción federal. Bueno, aquí hay algo relevante que es lo principal. En nuestro país, la administración pública, pero sobre todo el poder ejecutivo, como nosotros lo ubicamos, recae en un solo individuo, el presidente de la República. Y es el único responsable inmediato y directo ante el pueblo por el poder ejecutivo. Todas las demás personas que él nombrará para que lo acompañen precisamente en el ejercicio de lo que son sus tareas dentro de la administración pública son responsables ante él, por supuesto ante el pueblo de una forma indirecta, pero el que los nombra y el que tiene que rendirle cuentas al pueblo es precisamente él, porque cuando salimos a votar cada 6 años, elegimos solo a uno, elegimos al presidente, no nos aparece en lo que sería la boleta electoral la persona que quiere ser presidente más su equipo de trabajo. Ahí, en ese momento ni siquiera sabemos quiénes van a ser los secretarios. Por lo tanto, el único responsable del Poder Ejecutivo ante el pueblo, el responsable directo, es el presidente de la República. Ahora, después va a hablar acá en el 15.2 sobre los organismos que la integran y hacen un juicio sobre lo que en aquel entonces, recuerden que este texto, que es el más avanzado, es el de la 6ª edición, pues no está actualizado. De hecho, de aquí ustedes van a realizar un trabajo. Explico, aquí les hablan de que en aquel entonces, estamos hablando del periodo de Felipe Calderón, la administración pública centralizada está comprendida por la presidencia de la República, así lo manifestaba, es decir, como si el mismo presidente fuera parte del Poder Ejecutivo, cuando realmente él es quien representa al Poder Ejecutivo. Es una crítica que hace el autor. Menciona también acá que estaba la Procuraduría General de la República. En la actualidad ya no podemos contemplar dentro de lo que es la administración pública centralizada de la Procuraduría General de la República porque se le ha brindado autonomía con la reforma que se hizo hace relativamente poco. En este momento ya ni siquiera se llama Procuraduría, se llama Fiscalía General de la República. Repito, se le dotó de autonomía. Hay personalidad jurídica propia, el nombramiento ya no corresponde de forma directa por parte del presidente, la destitución tampoco, es decir, ya hay un vínculo con el Senado tanto para el nombramiento como para una posible destitución. Entonces todo eso hace que se rompa ya esa línea jerárquica directa que anteriormente, hasta el anterior sexenio, se tenía por parte de la Procuraduría o llamada Fiscalía General de la República. Y les menciono también aquí la Consejería Jurídica, que es más o menos como hablar de el abogado que asesora al presidente de la República en materia obviamente jurídica. Y lo que sí, tanto el autor como varios doctrinarios coinciden, lo que sí realmente es la esencia de los órganos centralizados o de la administración pública centralizada, que son todas las secretarías. Ahora, en la página 52 ustedes van a ver un listado, aparecen 19 entidades, de las cuales una va a ser la Procuraduría y las 18 restantes son secretarías. Aclaro, las secretarías que aparecen ahí no están actualizadas, es decir, son las secretarías que en su momento se tenían en el periodo 2006-2012, que fueron los que fueron las secretarías que tuvo vigentes en su momento el expresidente Felipe Calderón. Algunas secretarías de las que están acá ya no existen. La tarea que yo les voy a dejar, por ahí les va a aparecer, es que me tienen que actualizar estas secretarías, es decir, tendrán que investigar cuáles son las secretarías que están vigentes en la actual administración al día de hoy, ¿no? Entonces por ahí van a checar el trabajo. De las que están aquí, definitivamente la 1 ya no existe como tal, cambió de nombre, algunas funciones fueron modificadas, lo que era la Zagarpa hoy es la Secretaría de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural. Tampoco va a aparecer
la que está en el número 4, ya no se llama Secretaría de Desarrollo Social, hoy se llama Secretaría del Bienestar. Van a encontrar también ahí a la Secretaría de la Reforma Agraria, que está en el punto 14. Hoy esta secretaría ya desapareció, pero hay otra secretaría que retomó algunas, no todas, algunas de las tareas que se hacían acá. Entonces, eso será parte de un trabajo. Lo que quiero que entendamos es que los entes centralizados, las secretarías, sí tienen esa liga jerárquica inmediata con el presidente. O sea, el presidente es el responsable de lo que se hace en cada una de esas secretarías. Obviamente, coloca un titular para que atienda los asuntos en el día a día, pero el responsable de todo lo que es el Poder Ejecutivo, de toda la administración pública ante el pueblo, es el presidente, porque él es al que elegimos. Por lo tanto, los secretarios son sus subalternos, son los que obedecen sus órdenes y ejecutan sus instrucciones, pero el responsable ante el pueblo es él, aunque ellos sean, digamos, los brazos operativos en cada una de las ramas de la administración pública. Vamos a pasar al punto 15.3 entonces, donde dice, el presidente de la República como funcionario político y administrativo. Miren, esta parte para muchos es, hablan de ociosa. ¿Qué significa? Como que está de más analizarla, porque al final de cuentas en nuestro país, el presidente de la República o en el presidente de la República se concentran precisamente estas dos tareas, pero vamos a distinguirlo. Establecer la diferencia que indica el encabezado de este párrafo es entrar en el ámbito de otra añeja polémica que gira en torno a qué es política y qué es administración pública, y cuán enlazadas están la una con la otra, polémica que no es el caso reseñar aquí. Según Roberto Ríos Elizondo, el acto político o de gobierno es esencialmente una modalidad del acto administrativo. Este es el enunciado de una de las dos tesis sobre la cuestión aquí planteada. La otra tesis indica que no toda la actividad de la administración pública se traduce en actos administrativos jurídicamente regulados, sino que existe una larga serie de supuestos extranormativos en el accionar del jefe del Ejecutivo y de sus auxiliares. El presidente de la República, como funcionario administrativo, es el jefe superior de toda la administración pública federal y por ello se encuentra en la cúspide de la pirámide jerárquica. Como funcionario político, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Nuestra realidad política tiene un enorme poder y variadas actividades en numerosos aspectos de la vida nacional. ¿Cómo entender esto? Vimos en ciencia política que el fenómeno político es esa búsqueda para el ejercicio del poder dentro de lo que es un ámbito de competencia, ¿no? Dentro de un territorio en el que se busca gobernar a las demás personas que habitan junto a nosotros. Bueno, pero aquí lo que hacen una distinción es de cómo el presidente es un funcionario administrativo, pero también es un funcionario político, y tratan de separar ambas cosas. Referente, y voy a poner un ejemplo, referente a cómo son los trámites administrativos o cuál es la función administrativa del presidente. Bueno, todas aquellas tareas que vayan encaminadas no a lo que es una búsqueda o ejercicio del poder, y eso es algo muy complicado de que lo podamos separar, porque aquí parten diciendo que parte precisamente de lo que son los actos de gobierno, es decir, cuando tú ejerces el poder, están vinculados precisamente al acto administrativo que implica la administración. Entonces es muy complicado separar cómo el presidente, al ser un funcionario político, porque es jefe de gobierno y jefe de Estado, lo separes de su tarea administrativa. Va ligado. Vamos a pensar una tarea netamente administrativa. Se van a comprar las medicinas o lo que se está esperando tanto en el país. Se comprarán las vacunas para el COVID-19 a la empresa AstraZeneca o a Rusia, a quien los vaya a proveer. Bueno, entonces, esa es una acción o es una tarea de un funcionario administrativo, la compra de unas vacunas, es decir, comprar algo que va a servir al sector salud. Eso podríamos decir que es una tarea administrativa, pero también se convierte en un acto político porque sabemos que quien consiga la vacuna, pero sobre todo quien logre distribuir de forma correcta a nivel mundial en cada uno de sus países, que logre distribuir de forma eficiente, rápida y comprobada que la vacuna es la óptima, pues obviamente
tendrá el favor de su pueblo, es decir, hablando de un presidente, un jefe de Estado, tendrá el favor de su pueblo y seguramente se fortalecerá el poder de él, de su partido, y probablemente si después vienen unas elecciones la gente prefiera a alguien que fue eficiente en sus tareas administrativas. Entonces aquí también hay un vínculo con lo que sería el que sea un funcionario político, porque se está en esa búsqueda o en ese mantenimiento de lo que es el ejercicio del poder. Entonces, ¿el presidente de la República es un funcionario administrativo? Sí, porque realiza las tareas administrativas y es el jefe de la administración pública, pero también es un funcionario político porque en su día a día ejerce precisamente ese poder que el pueblo le ha brindado a través de las votaciones, y él tiene una doble tarea como jefe de Estado y como jefe de gobierno, que vamos a ver un poquito más adelante. No quiero aquí que nos vamos a confundir ni que pasemos demasiado tiempo en esto, porque repito, en la misma figura presidencial están contempladas ambas funciones, ¿no? Las tareas administrativas y las tareas políticas, que se mezclan, se vinculan precisamente en el día a día, en su ejercicio, en su trabajo diario, ¿no? Ahora, vamos a ver algo que seguramente lo pudieron haber visto ya en alguna materia, no sé, Teoría General del Estado, o quizá lo vieron cuando estaban en el bachillerato. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de la República? Y leo lo que dice en el 15.4. Los artículos 82 y 83 de la Constitución Política establecen los requisitos para ser electo presidente de la República. Número 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos e hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en la República al menos 20 años. 2. Tener como mínimo 35 años cumplidos el día de la elección. 3. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de los comicios. 4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 5. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. 6. No ser secretario o subsecretario de Estado, procurador, aquí ya sería fiscal de la República, gobernador de algún estado, ni jefe de gobierno del Distrito Federal. Hoy ya no sería Distrito Federal, será jefe de gobierno de la Ciudad de México, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes de la elección. 7. No haber desempeñado el puesto de presidente electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto. Bueno, vamos a explicar cada una de estos numerales. Es muy importante que lo entendamos, porque más allá de que pueda ser que ya lo hayamos escuchado, tenemos que analizar cada uno de los puntos, sobre todo cuál es el espíritu del legislador, cuál es la idea básica del legislador, para poner algunas prohibiciones o candados en cada uno de estos puntos que limitarán a varias personas que habitan en este país, que van a limitar a varios mexicanos también, ahorita vamos a ver, a que puedan ser presidente de la República. Y comenzamos con el número 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. Al hablar de que debes de ser ciudadano mexicano por nacimiento, están excluyendo a los naturalizados, es decir, aquellas personas que nacieron en otro país, que vinieron a vivir a México y que decidieron por voluntad propia naturalizarse como mexicanos, es decir, ser constitucionalmente mexicanos aunque hayan nacido en otro lugar. Estas personas quedan excluidas precisamente de la posibilidad de ser presidente de la República. Aquí lo que nos tenemos que preguntar es ¿por qué? ¿Por qué excluirle? Si una persona por convicción se convierte en mexicano, debe tenerle cariño, debe tenerle respeto a esta patria. ¿Por qué negarle esa posibilidad? Y la realidad es que aquí tenemos que irnos un poco al tema de la historia. Nos ha ido un poco, o nos ha ido bastante mal, con algunos vínculos con el extranjero. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona nacida en otro lugar viniera a México y tuviera el arraigo y se convirtiera en mexicano a través de lo que sería la naturalización, pues la Constitución le da el derecho de cualquier mexicano, pero le limita a este. ¿Por qué? Porque el legislador consideró, y sigue considerando, que ese vínculo con el extranjero puede generarle un conflicto de intereses si llegara a ser presidente de la República, de tal suerte que, y lo que más preocupa siempre son los intereses de la nación, y nos referimos a los recursos públicos, podría haber una fuga de esos recursos hacia el extranjero, que en lugar de que las riquezas o los recursos quedarán para nuestro país, por esa liga natural
que va a tener esta persona con su país de origen, es decir, donde nació, que podría generarse precisamente pues en muchos casos estas fugas de capital, estos intereses hacia los extranjeros o darle prioridad a los extranjeros, es decir, en este caso, a las personas originarias de su país o del país donde nació respecto a los mexicanos. Entonces, para evitar eso, se coloca aquí que tiene que ser mexicano por nacimiento, definitivamente. Pero vamos a ver que va a haber todavía un candado más. Dicen, en pleno goce de sus derechos, bueno, esto es obvio, ¿no? E hijo de padre o madre mexicanos. Es decir, no basta que hayas nacido acá. Tienes que ser hijo de un papá o una mamá mexicanos. Obviamente son los dos, por supuesto, pero con que uno de tus dos papás sea mexicano, aparte de que tú hayas nacido acá, entonces tendrás la posibilidad de contender para lo que será el cargo de la presidencia de la República. Anteriormente, la Constitución decía, e hijo de padre y madre mexicano, o sea, ambos papás tenían que haber sido mexicanos, aparte de que tú nacieras acá. ¿Por qué se cambió a que fuera opcional de padre o madre? Miren, generalmente en muchas ocasiones las leyes, sobre todo en el terreno político, llevan un destinatario. Precisamente en el sexenio de Felipe Calderón, el que fue primero jefe de la presidencia y posteriormente fue su secretario de gobernación, desafortunadamente falleció en un accidente aéreo. Todo el mundo comentaba que era la persona que el expresidente Calderón buscaba que se convirtiera en su sucesor, es decir, que fuera el candidato del Partido de Acción Nacional a la siguiente elección. Era una persona joven, talentoso, sí. Sin embargo, él en aquel momento no cumplía con lo que decía la Constitución, porque la Constitución decía padre o madre mexicanos. Él había nacido en México, pero uno de sus papás era extranjero. No recuerdo si su papá o su mamá era español y el otro era mexicano. Entonces, constitucionalmente no podía convertirse en candidato a la presidencia de la República por ese hecho, de que uno de sus papás no había nacido o no era mexicano. ¿Qué es lo que se hizo? Una modificación a la Constitución. Ya hemos hablado que para modificar la Constitución se requieren las 3/4 partes de ambas cámaras para ser aprobado. Bueno, se logró y se dejó nada más que uno de los papás fuera mexicano. ¿Por qué se hizo esta modificación? Todo el mundo lo comentó en su momento, precisamente para abrir la puerta para que Juan Camilo Murillo, que era el nombre de esta persona que les comento, pudiera tener la opción de ser candidato a la presidencia de la República. Entonces se hace esta modificación y es cuando entonces ya este joven en su momento ya era una opción para que pudiera convertirse posteriormente al final del sexenio en candidato a la presidencia de la República. El presidente Calderón en su momento lo va llevando de la oficina de la presidencia, que es una posición de poder muy fuerte porque está pegado al presidente de la República, y después lo convierte en el secretario de Gobernación, es decir, el segundo más importante y poderoso dentro de lo que era el gobierno. Pero, repito, tiene un accidente aéreo y pues ahí cambia la situación y obviamente posteriormente el PAN buscará otro candidato, ¿no? Que termina siendo una candidata, en este caso fue Josefina Vázquez Mota. Pero, repito, este punto fue modificado porque se intentaba que este señor fuera candidato en su momento. Ahora, ¿por qué también pedir que el papá y la mamá, no solamente tú, sino que también papá o mamá sean mexicanos? Por lo mismo, evitar que se generen estos vínculos tan fuertes hacia otra nación. Pues un papá y una mamá siempre van a tener una influencia muy grande sobre cualquier hijo. Entonces, si eres presidente de la República, por cariño, por aprecio, por respeto, en muchas cosas se sigue obedeciendo a los padres. Entonces, un presidente de la República podría caer precisamente en el error de privilegiar a personas extranjeras, por más que sean sus familiares, son personas extranjeras o del extranjero, precisamente con recursos de nuestra nación, brindando contratos o algunas obras hacia afuera. En algunas investigaciones que se hicieron precisamente encontraron eso. Algunos temas de Juan Camilo Murillo estaban vinculados precisamente a la patria de uno de sus padres, hacia España, y eso dio pauta a que se pusiera más en controversia este punto, ¿no? ¿Qué tanto te deslindas
de la patria de uno de tus padres que no es la tuya y afecta o va en detrimento del ejercicio público al que te dedicas, porque empiezas a dar prioridad o también te liga a ti, digamos, esa nación, por ser uno de tus papás de esa nación, y pues terminas pasando por encima de los intereses de la patria, ¿no? Entonces, eso es, por eso está este candadito acá. Y haber residido en la República al menos 20 años. Bueno, ¿por qué pedir 20 años? Para que una persona conozca la problemática del país, debe de vivir en el país. Ahora, la residencia no se rompe con que salgas de vacaciones a cualquier otro país, no. La residencia, obviamente, es algo estable, ¿no? Que tiene sus mecanismos de comprobación, pero, repito, con una ida de vacaciones de una semana no pasa nada hacia otro país o un viaje de negocios, de trabajo, escolar, no. Pero al final de cuentas, estamos hablando aquí de que te piden una residencia de 20 años. Lo que debemos de analizar es la cantidad de años. Estamos hablando de 2 décadas. Implica precisamente que por estar viviendo en el país, conozcas los problemas del país y entonces tú puedas ser una opción hacia los mexicanos de resolver estos problemas que conoces y los conoces porque vives en la patria, ¿no? Bueno, entonces ese es el primer punto. Repito, aquí hay que entender muy bien los porqués de poner candados a los naturalizados o a aquellas personas que son nacidos en México pero que sus 2 papás nacieron fuera. Entonces, el motivo es, la historia no nos ha ayudado mucho cuando los vínculos con los extranjeros han estado muy evidentes, ¿no? 2. Tener como mínimo 35 años cumplidos el día de la elección. ¿Por qué pedir esa edad? Pues miren, este es un tema de madurez, ¿no? El legislador da por sentado que una persona a los 35 años tiene la suficiente madurez para realizar correctamente sus actos. Entonces, el tema de la madurez yo sé que es algo relativo porque hay personas que desde los 15, 16 años son muy maduros por el tipo de vida que han llevado, cuando se tiene que trabajar desde joven, cuando se tiene que ser responsable de una familia, temas de enfermedades, etc. Y hay personas que pueden tener 45, 46 años o más y son totalmente inmaduros. Yo creo que todos podemos conocer ambos casos. Sin embargo, se tenía que fijar un parámetro, ¿no? Y el parámetro fueron 35 años de edad. Por lo tanto, en nuestro país se considera en la Constitución que una persona de 35 años tiene la madurez necesaria como para poder llevar las riendas de este país, sumado a los demás requisitos que vienen acá. Por eso se colocan los 35 años como mínimo para poder ser presidente de la República. 3. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de los comicios. Bueno, el día de los comicios nos estamos refiriendo al día de las votaciones. Para que vayamos ubicando bien el término, no nos vaya a confundir. Comicios es el día de las votaciones. Siempre es el primer domingo de julio, si no me equivoco, así está establecido. Entonces, ¿qué le piden al candidato? Porque en este caso es candidato que tiene la posibilidad de ser presidente y alcanzar la presidencia de la República, que él resida un año completo antes del día de los comicios. Pues es lógico. Si estás buscando ser quien dirija la administración pública de ese país, pues no te puedes retirar de tu mayor interés, que en este caso es conocer, vivir y administrar a futuro lo que es el país en el que naciste, ¿no? Bueno. 4. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Bueno, recuerden que nosotros vivimos en un estado laico en la que se separan los intereses de la iglesia con los del estado. En su momento recuerden que las cosas estaban mezcladas. Veníamos de lo que fue una tradición de gobierno desde la época de la colonia, en donde la religión y el estado estaban mezclados. Llegó un punto, sabemos la historia de la Guerra de Reforma, que encabeza precisamente Benito Juárez, en donde se da una separación posterior de los temas de la iglesia y el Estado, donde no se desaparece a la iglesia, sino que la iglesia es, digamos, recortada en muchos aspectos que manejaba anteriormente, como por ejemplo el registro civil que hoy tenemos, bueno, lo manejaba la iglesia, asentaban niños y en las actas de bautizo eran la que venía supliendo al registro civil que hoy nosotros conocemos. La administración de panteones también las tenía a su cargo la iglesia, y así varios temas que a raíz de la reforma se separan entre unos y otros. Y algo que queda establecido también es que si alguien
quiere ser presidente de la República no puede ser ministro, como dice acá, de algún culto. Y aquí quiero aclarar algo. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. ¿Qué implica? Una persona que quiera ser presidente de la República puede tener su religión, puede vivir su religión y practicar su religión, porque en México la libertad de religión existe. Lo que está prohibido es que quien pretenda ser presidente ocupe un cargo o que tenga una jerarquía dentro de lo que es una iglesia. Y aclaro, no solo es la iglesia católica, es cualquiera de las iglesias. Entonces, esta persona ya estaría imposibilitada por tener ese cargo jerárquico dentro de una iglesia. Por lo tanto, aclaro, una persona que profese una religión, que la vive y la practique, no está imposibilitado. El que está imposibilitado es el que tenga una jerarquía dentro de esa religión. Ahora, ¿por qué prohibirlo? ¿Por qué prohibirlo a un ministro de culto? Esto, por algo muy simple. Generalmente los ministros de culto, sacerdotes, pastores, con el nombre que les puedan dar en cada una de las iglesias, responde u obedece a alguien más. Por ejemplo, dentro de la iglesia católica, un sacerdote responde también a las órdenes que le vienen desde el Vaticano por parte del Papa. Y ahí estamos en presencia de que de entrada el Vaticano es un estado, es otro país, el Estado Vaticano. El Papa es el jefe de estado de ese país y aparte es de otra nacionalidad, o sea, no ni siquiera es el Papa es de nacionalidad argentina, y eso lo sabemos, ¿no? En otros momentos ha sido polaco, alemán, italiano. Entonces, volvemos al tema de responder a intereses extranjeros o responder a intereses que repercuten en una obediencia hacia otra jerarquía distinta a la que se busca en este país, en donde el jefe de la administración pública sea el máximo, manda más de acá, o sea, el que realmente tenga digamos, la última parte en la pirámide, no que exista alguien por encima de él. Derivado de eso, tiene esta prohibición. Sin embargo, por ahí ustedes van a encontrar que si un ministro de culto quiere ser presidente de la República, tendría que renunciar a esa jerarquía dentro de su iglesia, y se piden 5 años como mínimo que hayan pasado para, obviamente referente al día de la elección, para que pudiera contender. Pero tiene que haber una renuncia de lo que es esa parte jerárquica o ser ministro de algún culto para poder contender. Repito, es digamos el camino por el cual un sacerdote, un pastor podría llegar a ser presidente de la República. Tiene que haber una renuncia con todo este tiempo de anticipación y posteriormente contender como un civil, ¿no? Si lo queremos llamar así, independientemente que pueda seguir profesando una religión. Entonces, ese es el motivo por el cual a un ministro de culto no se le permite ser contendiente o candidato a la presidencia de la República, aclarando que pueden votar, lo que no pueden es ser votados. 5. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. Con el ejército pasa algo relativamente parecido, ¿no? El militar tiene una obediencia, y debe ser una obediencia pues prácticamente ciega a sus superiores. Por lo tanto, si alguien quiere ser presidente de la República, debe renunciar precisamente a lo que es a esa pertenencia hacia el ejército por lo menos 6 meses antes del día de la elección. ¿Por qué? Porque es necesario que si estás buscando el mayor cargo de este país, no le debas obediencia a alguien, algún general, algún almirante, precisamente porque tú te vas a convertir o pretendes convertirte en el jefe de todos ellos. Recuérdense que el presidente va a ser en su momento siempre el jefe de las Fuerzas Armadas, jefe supremo. Entonces no puedes ser jefe y al mismo tiempo ser subalterno de alguien. Entonces se te pide, si eres militar, que renuncies como mínimo 6 meses antes de la elección. 6. No ser secretario o subsecretario de Estado, procurador, repito, es fiscal general de la República, gobernador de algún estado, ni jefe de gobierno de la Ciudad de México, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes de la elección. Igual, si ocupas alguno de estos cargos, se te pide que renuncies. ¿Por qué? Porque no puedes ser candidato y al mismo tiempo estar manejando los recursos públicos. Si tú tienes los recursos públicos, si tú tienes una posición de poder acá, se genera un desequilibrio con los otros candidatos que no lo son. Por el simple hecho de que tú estás en los medios de comunicación, porque al ser gobernador das entrevistas, estás constantemente en los medios, pero sobre todo entregas o has entregado recursos públicos.
Entonces lo que se busca es generar un equilibrio de fuerzas entre todos los candidatos y que no exista una ventaja, en este caso, porque alguien ocupe un cargo en donde hay recursos, hay acceso a los medios de comunicación y pues tu campaña la podrías fortalecer si tuvieras estas herramientas. Entonces lo que se pide es que también de igual forma se renuncie 6 meses antes al cargo que se tenga y entonces puedas competir en igualdad de circunstancias con los otros candidatos que no ocuparon o no ocupan un cargo público. Entonces se tiene que renunciar por estas razones y es lo mismo. Y 7. No haber desempeñado el puesto de presidente electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto. ¿Qué implica esto? Si ya en algún momento fuiste presidente de la República, por cualquiera de las situaciones, fuiste presidente de la República por un minuto, no podrás volver a ser presidente de la República. ¿Por qué? Bueno, si es electo popularmente, pues la gente votó por él. Pero fuiste interino, provisional, sustituto, estuviste un minuto, 10, 20, un día, un mes, ya fuiste presidente de la República, ya no se permite que vuelvas a hacerlo. ¿Por qué? Porque recuerden que en nuestro país el tema de las reelecciones nos dejaron muy malos recuerdos. Uno, Santana. Sabemos que a Santana se le responsabiliza por la entrega o la venta de más de la mitad del territorio nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, él fue presidente en 11 ocasiones y nos fue muy mal en la rendición de cuentas al final con esta persona. Porfirio Díaz igual se estuvo reeligiendo con diferentes mecanismos, pero reeligiéndose al fin. Sabemos que estuvo cerca de 30 años y pues también quedó un país bastante deteriorado, sobre todo en el tema del desarrollo económico. Había un tema de casi esclavismo en las zonas rurales y habían personas demasiado adineradas con gente demasiado pobre que trabajaba para ellos, ¿no? Estábamos hablando de que había una gran explotación y pues un presidente que decidió tomar ese rumbo que no fue el idóneo para el país y que desemboca posteriormente en la Revolución Mexicana. Entonces, si fuiste presidente, ya no se puede. Estamos ahorita en un periodo en el que se tiene un presidente de 6 años y después se tiene que renovar otro. Entonces, no puedes ser presidente si ya lo fuiste. No puedes ser ni siquiera candidato si ya fuiste en algún momento presidente de la República en cualquiera de estas situaciones. Bueno, aquí concluimos con este tema. Continuaremos después con las facultades del presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno. Cualquier duda, ya saben, háganmelo llegar desde la plataforma. Por ahí ya les voy a especificar el trabajo que les comentaba de las secretarías. Ahí ponen atención a lo que les voy a escribir y hay que entregarlo en la fecha que se solicita. Que tengan muy buen día.